Venimos desde hace varias semanas estudiando una serie que iniciamos en Mateo capítulo 6, versículo 10, ¿lo recuerda? We started a series a few weeks ago, Hágase tu voluntad. Let Your Will Be Done. La vez pasada, cuando me tocó hablar de la palabra de Dios, The last time when I was able to talk to you about His Word, yo decía que hacer la voluntad de Dios tiene dos hermanas. I said that doing the will of God had two things. La primera de ellas es la obediencia. First thing was obedience. De esa hablé la vez pasada. That's what I talked about last time. La segunda hermana es la santidad. The second thing was being holy. De esa hablaremos en esta mañana. We're going to talk about that today. Por favor, usted abra su Biblia. You open your Bibles. La computadora se va a abrir en otro versículo. La computadora, hermana, Efesios 1:4, por favor. Ephesians 1:4. Pero usted abra su Biblia en 1 de Pedro, capítulo 1, por favor. And you open your Bibles to 1 Peter 4. Abra su Biblia, Open your Bibles. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. 1 Peter. Y al hablar de la segunda hermana de hacer la voluntad de Dios, hablamos de la santidad. We're talking about His holiness. Hablamos de ser santo. To be holy. Porque cuando le decimos al Señor, hágase tu voluntad, Because when we say, do your will, le estamos diciendo que nos comprometemos a obedecerle. we are committing ourselves to obedience. Efesios 1:4, por favor. Ephesians 1:4. De acuerdo a la palabra de Dios, según la palabra de Dios, la Biblia dice que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice, ¿con qué propósito? Para que fuésemos, quédese allí, santos y sin manchas delante de Él. We're to be blameless in sight of His presence. Así que la segunda hermana de hacer la voluntad de Dios So the second thing of being doing His will es la santidad, is to be holy. es ser santo. Is to be holy. Las dos palabras significan lo mismo, básicamente. The two words mean the same thing. Pero para nadie es un secreto It's not a secret. que en el día de hoy la santidad es una palabra muy rara, Today, the word holiness could be a weird or a strange word. muy desconocida. It's probably unknown. No es una palabra agradable, It may not be suitable. no es una palabra popular. It maybe not be popular. Así que en la mañana de hoy Today, yo quiero hablar I want to speak to you de santos y nada más. about being holy. Pero That's the présteme only thing. atención un momento, por So favor. listen very careful. Para poder hablar de la santidad, To talk about holiness, necesitamos definir lo que es la santidad we have to define what is y lo holy que es el pecado. and what is sin. Hoy al pecado lo llaman error, Today's sin is described as being lo an llaman error. falla, It's an error. lo llaman debilidad. It could be a weakness. Nada de eso es bíblico. None of that is biblical. La Biblia lo llama maldad, The word tells us that it's something really bad. ofensa contra Dios, It's an offense against God. transgresión. Transgression. Eso es el pecado. That's what sin is. Y todos delante de Dios hemos And all before God we have pecado. sinned. Ahora bien, So, la santidad holiness tiene que ver has to be con apartarse, with going apart, con consagrarse, with consecrate, con dedicarse, to dedicate, con pertenecer a algo sagrado. to belong to something that is holy. Son dos definiciones muy rápidas. There are two definitions that are very quick. ¿Las captó? Did you get it? Muy breves, pero interesantes. They're very short, but very interesting. Y la Biblia dice, The Bible says, en Efesios 1:4, tráigalo de vuelta, por favor, Ephesians 1:4 says, que el Señor nos escogió the Lord chose us antes de la fundación del mundo before the creation of the con un world propósito doble, to be holy, con un propósito múltiple, to a multiple purpose, para ser, to be ¿qué cosa? Prósperos, prosperous, felices, happy, motivadores, motivators, para ser santos to be holy, y sin mancha delante de Él. blameless before Es His decir, para estar presence. apartado del pecado, That's when you're apart from sin, para hacer lo que a Dios agrada, to do what God loves, para odiar la maldad to hate the bad things, y para amar al Señor. and to love Him. Otra explicación que quiero darle. Another example that Es necesario que entienda esto, por favor, I want you to understand this very para que well, entienda el resto del mensaje. so that you can understand the rest of the sermon. En la Biblia, In the Bible, por favor, escúcheme con detenimiento, listen, escúcheme con atención. listen. En la Biblia existen 4 tipos de santidades. There are 4 kinds of holiness in the Bible. ¿Cuántas santidades existen en la Biblia? How many? ¿Cuántas? La primera, The first one, la santidad de Dios, the holiness of God, única. unique. Nadie la puede alcanzar. Nobody can reach it. Tiene que ver con su carácter, It has to be with His character, con su esencia, with His essence, con su naturaleza. with His nature.
Por eso, a las personas que no creen en el infierno, That is why the people that do not believe in hay que hell, explicarles la santidad de Dios. we have to explain the holiness of God. ¿Sabe por qué los que odian a Dios van al infierno? People that hate God go to Porque ningún pecador podrá estar cerca de la presencia de Dios. because no one sinner can be in the presence of God. Primera santidad, ¿cuál? The first, La santidad de Dios. the holiness of God is the first one. Luego hay tres santidades aplicadas al creyente. There's three holiness that are applied to the believers. La número uno para el creyente, que sería la número dos, The number one, tiene que ver con la santidad posicional. it's a positional holiness. Santidad posicional. Positional holiness. Cuando usted, When you, cuando yo when I creemos en Cristo, believe in Jesus Christ, confiamos en Él, we trust in Him. venimos a Él y le pedimos perdón por nuestros pecados. We come to His presence and we ask for forgiveness. Venimos en arrepentimiento y fe We repent of our sins y reconocemos and we recognize que el santo murió por el pecador, that the holy person died for que el us, justo por el injusto, for the justice for the injustice. que Él ocupó mi lugar en la cruz. He occupied my place on the cross. Y le pido perdón de todo corazón. And I ask for forgiveness. Segunda santidad, It's the second holiness. Él me declara santo. He declares that I am holy. ¿Qué verbo usé? What verb did I use? Dije declara o hace. And I said declare. Declara. And make. And I said declare. La segunda santidad bíblica es el acto legal. The second is the legal act. Cuando Dios declara al pecador, When He declares the sinner, ¿cómo lo declara? how does God declare him? Santo. Holy. La carta a los romanos dice que todos pecaron. The letter to Romans says that we all sinned. Todos están destituidos de la presencia de Dios. We are put apart from His presence. Que la paga del pecado es muerte. The pay of the sin is death. Entonces, no podemos ser santos en obras, We cannot be sin and make good deeds. pero Él legalmente But He legally, nos declara He declares us santos. holy. Su veredicto His decision, es que nos llama santos. He Amén. calls us holy. Tercera santidad Third holiness tiene que ver con la santidad que habla el apóstol Pedro en la carta que vamos a leer hoy. is the one that the Apostle Peter talks about. Los teólogos la llaman santidad progresiva, Theologians call it progressive holiness. santidad de la vida práctica. Holiness that is daily, used in a daily life. A mí me gusta llamar la santidad de obediencia, I like to call it obedience holiness. porque cuando creemos en Cristo Because when we believe in Him, hemos sido declarados, we have been declared. ¿qué? Pero ahora en la vida práctica tenemos que vivir But in our daily lives, we need to live in en obediencia, en santidad. obedience, in holiness. Tercera santidad, Third holiness, la de la vida práctica, the daily, la de la vida diaria, our routine, la de la vida cristiana, the Christian way, la de el andar con Cristo. to be in His presence, walk with Him. Y la cuarta santidad And the fourth kind of holiness tiene que ver con la santidad de la glorificación. is glorification. Un día One day, se acabaron las luchas. the battles are finished. Un día ya no habrá más lucha contra el There pecado, won't be any more battle with sin. One porque day, seremos santos en perfección because we will be holy in delante de perfection su gloria. before His Amén. glory. Recapitulamos y entramos al mensaje. Cuatro santidades. Four things. La de The first one is la de Dios, incomparable. holiness from God, Hoy le cantamos a esa santidad. uncomparable. Número dos, santidad legal. Legally, holiness. Al creyente se declara santo, To the believers, aunque are ha called pecado, holy. Even santo though por we're sinned, Cristo. we are holy because of God. Amén. Tercera santidad, la de la vida diaria, The daily life, el andar cristiano. to walk in the Christian way. Y cuarta santidad, ayúdeme, The fourth kind of holiness, la santidad the holiness, perfecta, the perfect holiness, la santidad de la glorificación. the glorification holiness. Amén. Muchas personas quieren ir al cielo A lot of people want to go to heaven para no levantarse más temprano para ir a trabajar. so that they don't have to wake up early. Muchas personas quieren ir al cielo para no tener más deudas. We want to go to heaven not to have any more debt. Pero ¿sabe cuál es la razón de ir al cielo? But the reason to go to heaven is No son las calles de oro, it's not the street of gold. no es el mar de cristal, It's not the lake of gold. no son las coronas, It's not the crowns. no son las recompensas. It's not the winnings. Hay dos razones fundamentales por las que debemos anhelar ir al cielo. There are two fundamental things that we need to know why we want to go to heaven. Número uno, Number one, porque allí está a quien amamos. the one that we love is there. Porque allí está el Salvador. The Savior is there. Y yo quiero estar donde Él está. And I want to be where He is. Y número dos, And number two, porque el cielo es un lugar
Heaven is a place santo. holy. Por cierto, los que quieren ir al cielo por sus coronas, The ones that want to go to heaven because les of the tengo una crowns mala that they noticia. have. I have a bad news for you. De acuerdo a Apocalipsis 4, According to La- Revelations 4, las coronas son arrojadas delante de quién? the Del Señor. crowns are thrown in His presence. ¿Para quién son las coronas? So the crowns are Son para Él. The crowns are for God. Él no te debe nada. He doesn't owe you No anything. tienes un cheque pendiente en el cielo. You don't have any checks that are Echaremos nuestras coronas our crowns. delante de Él. We put our crowns Amén. before His presence. Pedro dice, capítulo 1, versículo 14, Chapter 1, verse 14 says, como hijos obedientes. Versículo 14, ahora sí lo podemos poner en pantalla, por favor. Como hijos obedientes, verse 14, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Repito, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Versículo 15. verse 15, Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos so be holy in all you do, en toda vuestra manera de vivir. everything that you do, Porque escrito está, because God is sé santo, be holy, porque yo soy because He is santo. holy, the Bible says. El gran predicador inglés, The great preacher, Charles Simeon, Charles Simeon, él habló acerca de los predicadores. he talked about preachers, Y él dijo que cuando un predicador and he said that when preachers habla de la Biblia, talks about the Bible, debe hacer tres cosas. he has to do three things. Número 1, Number one, humillar al pecador. humble the sinner. Número 2, Number two, exaltar al Salvador. exalt the Savior. Y número And 3, number three, promover la santidad. promote holiness. Ese es mi propósito en esta mañana. That is my purpose today. Primera de Pedro 1, 14 al 16. 1 Peter 14. ¿Cómo se llama el mensaje? What is the name of the sermon today? Santos y nada más. Holy and only holy. Hemos partido desde hace varias semanas We've been talking about this for a couple of weeks, diciéndole al Señor, saying to God, hágase tu voluntad, let your will be done. hágase tu voluntad, Let your will be done. hágase tu voluntad. Let your will be done. Cuando le decimos eso, When we say this, expresamos obediencia, we start obedience. expresamos santidad. We express holiness. Y Pedro nos enseña And Peter teaches us tres facetas three things que tienen que ver con la santidad. that has to do with holiness. Un pastor de República Dominicana, Pastors from the Dominican Republic, el doctor Miguel Núñez, Dr. Miguel Nunes, él dijo, he said, la santidad no es una opción. holiness is not an option. Versículo 14, Verse 14, como hijos as obedientes, obedient children, no os conforméis do not conform a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. to the evil desires you Pedro had. viene hablando en los versículos anteriores In the previous verses, de la importancia, talks about the importance, de la grandeza the greatness de la salvación. of the salvation. Ahora dice en el versículo 14, Verse 14 says, compórtate como un hijo obediente. act like an obedient children. Pero explica en el versículo 15 Verse 15, cómo es ese hijo obediente. how is that obedient? Así que en primer lugar presento ante vosotros ustedes But just as He called you, la determinación para ser santo. the determination of being holy. Lea conmigo versículo 15, por favor. Verse 15, read it with me. Sino como aquel que os llamó, But just as He who called you ¿qué cosa? Es que holy, santo, sé también vosotros so be santos. holy Nos quedamos allí de in momento. all you do. Hermanos queridos, ser santo no es una opción, Be holy is not an option, brothers. no es algo a considerar. It's not something to consider. De acuerdo al apóstol Pedro, According to Apostle Peter, no es una sugerencia, it's not a suggestion. es una It is. orden. It's an order. Versículo 15 dice, sé también vosotros que, Be holy. sé Be santos, holy. porque quien nos llamó, hablando del Señor Jesús, Because the one who called us, su naturaleza, his nature, su esencia, his essence, es que Él es that he is santo. holy. Así que Pedro nos da la determinación para ser santo. Peter gives us the determination. Es to una be orden. It's an order. Esta orden debe ser recibida con entusiasmo, It's a law. It needs to be received con gozo. with joy. Esta orden representa a un hijo obediente. This law is received by obedient children. Versículo 14 dice, como hijos As obedient, obedientes,
as obedient children. No se conformen a los deseos antiguos, Do not conform to the evil desires. a los deseos que tenían cuando no le amaban, Desires you had when you didn't love them. a los deseos que tenían cuando eran ignorantes, Desires when you were ignorant. cuando no conocían a Dios, When you did not know Jesus. cuando el Señor no había perdonado sus pecados. When the Lord had not forgiven your sins. Y obedecer esa orden And to obey that law. evidencia que hemos muerto a la vieja vida. That the old life in ourselves have died. Es decir, que ya no somos ¿qué? Therefore, we are no longer, Que ya no somos ignorantes. we're not longer De ignorant. acuerdo al apóstol Pedro, According to the Apostle Peter, versículo 14, verse 14, antes éramos hijos desobedientes. we were disobedient children. Pero de acuerdo al versículo 14, According to verse 14, se exige del Hijo de Dios from the obedience, que se comporte como un hijo the children need to behave obediente. as an obedient children. San Agustín dijo, Saint Augustine said, el gran pensador del siglo IV, the great thinker from the 14th century, que los hechos del Hijo the acts of the children demuestren similitud con los del Padre. show similarity with their parents. Repito, que los hechos del Hijo The acts of children demuestren similitud con los del Padre. show similarities with the Así que parents. Pedro nos deja So Peter says, la primera evidencia the first evidence acerca de la santidad. about his holiness, Es una it's orden, a law. es una demanda, It's an order. es una It's determinación. determination. Santos y nada más. Holy and only holy. ¿Amas a un Dios santo? Do you love a God that is holy? ¿Has sido declarado santo legalmente? Have you been declared holy? ¿Anhelas la santidad futura en la gloria? Do you wish the holiness in his glory? Pero ¿qué pasa con la santidad práctica? What happens to the practical holiness? ¿Qué pasa con la santidad de la vida diaria? What happens to the holiness in our daily ¿Qué life? pasa con la santidad que Pedro llama obediencia? What happens to the holiness that Peter calls obedience? Los teólogos la llaman santidad progresiva. Theologists call it Esta va en progressive aumento. holiness. ¿No ves creyentes que algunos parece que son más santos que otros? Don't you see that there are some believers that are more holy? ¿No te has than the encontrado others? con ellos? Have you met them? Ambos son santos en posición delante de Dios. Before God, both of them are holy. Dios a ambos les ha dicho santos para mí. Both of you are holy to me, God had said. Pero por alguna razón, But for some reason, en la vida diaria, in our daily lives, en la santidad práctica, in the holiness, uno anda en santificación some are in sanctification or y el holiness, otro parece que no, and the others may not be. o en una santificación a medias. It may be a holiness that is halfway. ¿Queda claro las 4 tipos de santidades en la Biblia? Are the four things clear in the Bible? ¿Queda claro la evidencia y el lugar de cada una? Have you seen the evidence of each one? Pedro no discute, Peter doesn't argue that. Pedro ordena. He orders, Porque Él es santo, because he is holy, sé santo. be holy. Obviamente, ¿a cuál santidad se refiere de las 4 que he nombrado? What holiness is he referring to? A la número 3, To number 3, a la progresiva, the progressive a la de la holiness, vida cristiana. the Christian life. Pero nos da otra evidencia en cuanto a la santidad. He gives us another evidence about holiness. Versículo 15, Verse 15, segunda parte. the second part. Ahí podemos ver la dirección para ser santo. There, we can see the direction that we El need to take. alcance de la orden que vimos anteriormente. It's the way that we need to go. Hermanos, pregunto, Brothers, I ask you, ¿en qué debemos ser santos? in what do we need to be holy? ¿Hacia dónde debe apuntar la santidad de nuestras vidas? Where does our holiness take us? Pedro responde, Peter responds, segunda parte del versículo 15. verse 15, the second part. ¿En dónde? Where? En toda In all vuestra manera de vivir. you do, all you do, En toda in all vuestra you manera do. de vivir. Pedro no le está pidiendo que usted sea santo como Dios. Peter isn't asking for you to be holy as God. Pedro le está diciendo que como usted es hijo de Dios Peter is saying, since you're children of y God, Dios es, and God is, pues usted como hijo then you, as children, le honra en santidad. you need to honor him with holiness. No es posible It's not possible que nuestro Padre sea santo that our parent y is vivamos holy en pecado. and we are in sin. ¿Qué espera el Padre natural del hijo? What does the natural father, physical father, Que los hijos le honren, ¿verdad? want from children? For the De children acuerdo to al be apóstol Pedro, obeyed. nuestro Padre celestial espera Or according to Peter, God is waiting from us
que nos comportemos como hijos obedientes. to behave like obedient children. Porque lo que distingue a nuestro Padre Because what tells us apart, es que Él es that He is santo. holy. Voy con el Facebook. I'll go with Facebook. A muchas personas les gusta poner fotos en el Facebook. A lot of people like to put pictures in Los veo Facebook. de a cada rato. I can see some, Y decir, and I can say, Dios es bueno. God is good, Y una foto and then a picture con un plato de comida, with food, a con plate, zapatos nuevos, new shoes, con una moto, a motorcycle, con un carro. a new car. Todo el mundo dice en Facebook, Dios es bueno, Everybody in Facebook says God is good porque les pasó algo bueno. because something good happened. to ¿Sí o them. no? Yes or no? Nadie dice lo contrario. Nobody says the opposite. ¿Sabe que no hay ningún versículo bíblico Do you know that there isn't a verse in the Bible que diga Dios es bueno, bueno, bueno? that God is good, good, good? Ni uno que diga There isn't a verse that says Dios es amor, amor, amor. that God is love, love, love. Ninguno que diga No verse that says Dios es perdonador, perdonador, perdonador. God is a forgiver, forgiver, forgiver. Lo estoy mencionando 3 veces. I am mentioning it 3 times. Los hay que lo diga una sola vez. There are verses that only say it one time. Pero Isaías 6 en el Antiguo Testamento But Isaiah 6, me dice que Dios es but it says that ¿Lo God recuerda? is, remember? santo, santo, Holy, santo. holy. Apocalipsis 4 en el Nuevo Testamento. Revelations 4, La adoración celestial. the celestial worship. Delante de Él le adoran. Before him, they ¿Y qué le worship Christ. cantan? And what do they say? ¿Qué le dicen? What do they say? Santo, Holy, santo, holy, santo. holy. Y tanto el hebreo como el griego, Hebrew and the Greek, los dos idiomas en que fue escrita la Biblia, the 2 languages that the Bible was written in, salvo algunas palabras en arameo y pequeñas frases, except some words in other languages, utilizan la triple repetición they use the triple repetition, para lo que llamaríamos en gramática what we would call in our grammar, superlativo, la máxima expresión de algo. the more expressive thing. Ella es bellísima. We would say it's Esta beautiful. comida estuvo This word, riquísima. this thing is beautiful. La idea es que Dios es, no dice buenísimo, The idea is that no dice the Bible says- misericordiosísimo, no sé si se doesn't puede say traducir. very, very good. Pero la idea es que Él es But the idea is santísimo. he is holy, Santo, holy, santo, holy, santo. holy. Y eso espera de sus hijos. And that's what he waits. Pedro for. nos habla de la dirección para ser santo. Peter talks about the Versículo directions 15. to be holy. Abarca todas las áreas de la vida. Talks about every aspect of our lives. Se extiende a mí como persona It extends to my life as y a a toda la iglesia. person and to all the church. El versículo 15 dice en plural, Verse 15 says, vuestra manera de vivir. our way of life. Para toda la congregación, For all the congregation. para todos los oyentes a los que Pedro le escribía. For all the people that are listening. Además, se evidencia en una conducta externa. There's an external behavior also. Pedro dice, versículo 15, Verse 15 says, sé santos en qué? be holy in what? En toda vuestra In all the things, manera de vivir. ways that you do. Los no creyentes The non-believers nos van a evaluar. will evaluate El único privilegio, de acuerdo a la Biblia, the only privilege according to the Bible. el único permiso que tienen los no creyentes sobre los creyentes, The only thing that they're allowed to do, the es que ellos non-believers, pueden evaluar mi testimonio. they can evaluate my ¿Sabía usted testimony. eso? Did you know that? La gente de afuera va a reconocer Non-believers will si su recognize manera de vivir if your way of living es is santa. holy. Si somos cartas abiertas, correcto. We're open letters, the Bible says. Y además, en cuanto a la dirección para ser santo, And the only way to be holy, tenemos el ejemplo más sublime. we have the Más best maravilloso. example, the more marvelous example. Dice por qué. It says why? Porque aquel que os llamó, Because the one who called us ¿qué es? is Pecador, a sinner. santo. He is holy. ¿Qué nos ha dicho Pedro? What did Peter say? Hagamos la voluntad de Dios Let's do his will en obediencia y santidad. in obedience and holiness. Hay una orden. There is an order. Sé santo. Be holy. No se discute. You can't argue that. Un pastor dijo, The pastor said, cuando Dios ordena, when God orders, se acabó el debate. there's no more debate. Un gran pensador dijo, A great thinker said, Señor, aquí están mis planes. God, here are my plans. Aquí está mi voluntad. Here's my will. Destrúyela. Destroy it, God says. ¿Le dices así al Señor? Would you tell that to God? Pero le has dicho, But how you said, le hemos dicho, we have said, hágase let tu voluntad. your will be done.
en obediencia in obedience, y en santidad. and in holiness. Y en tercer lugar, And in third place, no solamente es una orden la santidad, it's not only an order, a law. no solamente es una conducta, una dirección. It's not only a direction. En tercer lugar, In third place, versículo 16, verse 16, implica una devoción. it implies a devotion. Léalo conmigo, por favor. Read it with me. ¿Por qué debemos ser santos? De acuerdo al verso 14 y 15. According to 14 and 15, why we need to be holy? Hemos dado algunas razones. We have given you some reasons. Porque Él es santo. Because he is holy. Pero mira lo que dice el verso 16 Verse 16 says, en cuanto a la devoción para ser santo. according to the devotion of being holy. Porque Cristo está, Because God is, sé santo, be holy, porque yo because soy santo. I am holy. Parece que Pedro está repitiendo. Peter could be repeating, Y es curioso, and it's very curious, porque en esta pequeña carta because in this small letter, de apenas 5 capítulos, only includes 5 chapters, Pedro nombra la palabra santo en 7 ocasiones. he mentions the word holy 7 times. De ellas 4 están en los versículos 15 y 16. 4 of those are between verse 14 and 2 en el versículo 15, 2 and 2 en el verse versículo 16. 2 and verse 16. Así que andamos en santidad, So we walk in holiness. versículo 16, Verse 16, por la devoción que implica. for the devotion that it ¿Qué quiere decir esto? What does that mean? Cuando lo hacemos, ¿a quién honramos? When we say something, Honramos al Señor, ¿sí o no? we honor something. Él es santo. He is holy. Pero ¿qué más honramos? Léalo conmigo. ¿A quién honramos? Well, who else do we honor? Verso 16, Verse 16, la palabra de Dios. the word. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque Why? escrito está. Because Levíticos it's written. 11, Levíticos 19. Leviticus 11. Cuando usted se comporta en santidad, Behave in holiness. honra al Señor. Honor the Lord. Pero también honra But also honor aquella que levantamos todos los domingos en la mañana. the one that we always lift every morning. Bueno, menos yo, pero hoy sí la voy a levantar. Today I will lift the word Honramos la palabra de Dios. because we honor his word. ¿Honra usted al Señor? Do you honor him? ¿Honra su palabra? Do you honor him? ¿Anda en santidad? Do you walk in holiness? ¿Su motivación es la correcta? Is your motivation the No correct estamos one? hablando de legalismo. We're not talking about being No estamos hablando de righteous. fariseísmo. We're not talking about being some kind of No voy a obedecer porque si no el Señor me va a castigar. I'm not going to obey because he's going to punish me. Eso no es obediencia. That's not being obedient. Eso es conveniencia. That is convenience. La obediencia en santidad Obedience is holiness. viene de un corazón generoso, Comes from a heart that is generous, agradecido, that is thankful, rebosante, is joyful, y que le dice al Señor, and that says to the Lord, hágase qué, let your will hágase tu voluntad. be your will be done. Mira lo que sigue diciendo Pedro, Look at what Peter says. porque escrito está, Because it is written, sé santo, be holy porque yo soy santo. because I am holy. Honramos al Señor, ya lo dije, We honor him, I said. honramos la santidad del Señor, We honor his holiness. nos comportamos como hijos obedientes We behave as obedient kids, y honramos and we honor el testimonio cristiano. the Christian testimony. Otra cosa más, Another thing, versículo 16, verse 16, véalo conmigo, read it with me. tiene que ver con la motivación. It has to be with motivation. El escritor vuelve a repetir, The writer once again sé santo, ¿por qué? says, be holy Porque because yo soy santo. I am holy. Usted no puede ser santo You cannot be holy para buscar las bendiciones de Dios. in order to Eso es receive falso. his blessings. Eso That's puede false. llegar, You could be blessed. pero la motivación correcta que debe impulsarle a obedecer al Señor What should impulse you to go forward is es porque Él es santo. because he is holy. No busque premios en la santidad. Don't look for gifts. or No busque presents in his conveniencia. holiness. Convenience. Le voy a obedecer para que me vaya bien en el I matrimonio, will obey so that my para que el Señor marriage bendiga a will be mis good, hijos, so that I can tell my children para que Él me haga feliz. in order for him to make me happy. No lo haga, está equivocado. That's wrong. Don't say it that way. Pedro da un golpe en la mesa He said something. y dice, Peter says, sé santo Be holy por una razón, for only one reason, porque Él lo es. because he is. God is. ¿Quieres más motivación para ser santo? Do you need another motivation to be ¿Anhelas holy? más razón para ser santo? Isn't there another reason? Él lo es. He is. Él es precioso. He is precious. Él es hermoso. He is beautiful. Él es suficiente. It's enough. Yo no quiero una casa para I obedecerle. don't want a house. Yo in no order quiero to obey. millones para I don't obedecerle. want $1 million. Yo no in quiero order to obey. ser feliz para I obedecerle. don't want to be happy just Yo to quiero be- obedecerle. I want to obey Porque Él se lo merece. because he deserves it. Porque Él es precioso. Because he is beautiful. Porque Él es santo. Because he is holy. Obedezcamos porque Él es santo. Let's obey him. Y en ese because he is sentido, holy. And in the sense, en esta mañana quiero recomendar 2 libros. I want to recommend
recommend 2 books. No vendo libros. I don't sell books. No trabajo para ninguna editorial. I don't work for anybody. Bueno, solamente vendo el mío. I only sell mine own, Nadie me lo compra. but nobody buys them. Quiero recomendar 2 libros I want to recommend 2 things del pastor John Piper. from John Piper. Los peligros del deleite. The dangers of the joyful. Vea, escucha el subtítulo. Listen to this. El Dios glorificado The glorified God y el alma satisfecha. and the satisfied soul. ¿Te emociona más el fútbol, Does el béisbol, the sports las give you propiedades, passion more? el dinero, Money, los libros? the books? ¿Qué te emociona más? What passions you more? Que Which sea one el passions? Salvador. Que sea el precioso Santo de Israel. Let God, Que sea el Dios de la Biblia, amigo, que nos ves por la internet. let the God of the Bible. Que sea el Dios de la Biblia, amigo oyente, hermano que estás aquí. Let the God of the Bible. Y en motivate segundo you. lugar, In second place, quiero recomendar, I want to recommend no desperdicies tu vida. don't throw away your life Como mucha gente vive hoy, like a lot of people live sin today pasión por Dios. with no passion for God. Qué triste. It's very Y se sad. olvidan de honrarle. And they forget to Se honor him. olvidan de glorificarle. They forget to glorify him. ¿De cuántas santidades hemos hablado hoy? How many kind of holiness have we talked about? ¿Lo recuerda? today? Remember? La de Dios, número 1. The one from God, La legal, the legal. amigo que me ves por la internet, por las redes sociales. Si no estás en Cristo, If you're not in Christ, si no has sido declarado hijo de Dios, if you have not been declared a son of God, porque Él te ha perdonado de pecado, because He has already forgiven pero you, previamente se lo has pedido en arrepentimiento y fe, maybe before you have asked for that, con un corazón quebrantado, with a broken heart, humillado, humble, entonces no eres hijo de Dios. then you're not a son of God. If you haven't Si lo done has it that hecho, way. If you have, Él te ha then perdonado. you are forgiven. Él te declara santo, He declares you that you're holy, sin pecado delante de Dios. with no sin before God. En cuanto a posición, According now in possession, Efesios 1 dice, ¿lo recuerda? remember, Que estamos sentados ¿dónde? we are seated, En los lugares que seated in the celestiales. celestial. ¡Qué honor! That's a great honor. Espiritualmente hablando, Spiritually talking. gracias a que el Señor Jesús Thanks to God, murió Jesus por mí en la cruz. died on the cross for me. Y al declararme legalmente santo, And to declare myself holy, suceden 3 cosas además en mi vida. 3 things happen in my En life. primer lugar, In first place, el Señor me libra He de la, frees me de la pena del pecado. from death. ¿Cuál es la pena del pecado? What is death? La muerte, física y espiritual. Physically and spiritually. Seguimos siendo víctimas de la muerte física, We're still victims of the physical death, pero de acuerdo a la Biblia, but according to the Bible, no moriremos espiritualmente we will not die si estamos en spiritually Cristo. if we are in Christ. Amén. Entonces hemos sido libres de la pena del pecado. We have been freed from Las 3 death que voy a and mencionar sin. vienen con P. De la pena del pecado. We are free from death. Hemos sido libres del poder del pecado. We are liberated from the No me domina el power of alcohol. sin. No me domina el alcohol, el cigarro, Alcohol, Ningún vicio me domina. dominate my life. porque Él me ha librado del poder del pecado. Because He has freed me from sin. Y un día, And one day, en la gloria futura, in the future glory, en la gloria perfecta, in the perfect glory, seremos librados we will be liberated, de la presencia del pecado. completely free from sin. Las 3 con P. The 3 things. Cuando creo en Cristo, soy When I librado believe in Jesus, I will de la pena del pecado. will be freed from sin. No hay veredicto negativo para mí. There isn't nothing negative against Ahora es favorable. me. Now I'm in favor. Nueva criatura, dice la Biblia. New creature, the Bible says. Soy librado del poder del pecado. I am freed from the power of sin. Y soy librado, seré librado un día And one day I will be freed de la presencia del pecado. from the presence of sin. Es lo que me interesa del cielo. That's what I am interested Me about. interesa mi Señor. Y en segundo lugar, que no habrá pecado. And there won't be any sin. Después veré a mi familia, I will see my family, los apóstoles, the apostles, etc. and many others. Pero no habrá pecado But there won't be any sin por toda la eternidad. for eternity. Así que recapitulo para ir terminando. Pedro nos da 3 razones para andar en santidad. Peter gives us 3 reasons to be holy. Es una determinación, It's a determination. una orden, sé santo, It's a law. It's an order. apunta a una dirección, conducta, Takes us to a way of life, toda vuestra manera de vivir, the way we live. y tiene que ver con una motivación, devoción, It has to be with a motivation. Hazlo. Devotion. Do it por el hecho for the way, que Él es santo. for the reason that He is holy. Por cierto,
Para los que hayan estado en la teología católica, For those that have in the past been que Catholic, están en esta mañana aquí that are here today, o nos ven por la internet, or the ones that are watching us, es un error, it's an error, it's a es un mistake. pecado It's a sin llamar al Papa como lo llama la Iglesia Católica. to call the Father the way the church ¿Cómo lo llama la Iglesia calls Católica? him. What does the Catholic Church Le da call dos him? nombres. They gave him two things. Santo Padre. Holy Father. ¿A they quién say. se le dice Santo Padre en la Biblia? Who do we, the Bible Al calls Santo Holy Father Padre. is Y en segundo lugar, Father. al Papa le llaman el vicario de Cristo. The Father. ¿Sabe usted lo que es un vicario? O un representante, They also call him to be o a un representative, sustituto, or a substitute, o un embajador. or ambassador. Si me permite decirlo de esta manera, If you allow me to tell you this way, Cristo fue el vicario de quién? Del Padre. Jesus was the ambassador of the Father. ¿Y quién fue el vicario de Cristo? And who was the ambassador of Jesus? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Ni el Papa es Padre Santo, The porque si no se cepilla le huele la boca mal igual que a mí. De santo no tiene Father is nada, not holy. pero tampoco es el vicario de Cristo. He's also not the ambassador of Y la Christ. gente le dice Padre Santo. And the people call him Holy Father. Es pecador igual que yo. He's a sinner. The Pope Tiene is a que sinner. ducharse, bañarse, echarse colonia, He has to, asearse, ¿sí o no? he has to shower. No and es Padre cleanse himself. Santo. He's not holy. ¿Sabe lo precioso de nuestro Salvador? Do you know the precious thing about our Savior? Huele precioso. He smells Es wonderful. hermoso. He's beautiful. Es lindo. It's beautiful. Y no hay pecado And there is no sin. que como hijo de Dios, As children of God, usted y yo you and I prefiramos prefer en vez de Él. him instead of him Porque Él es agradable. because he is beautiful. Amén. ¿Ama usted al Señor? Do you love him? ¿Honra al Señor como debe ser? Do you honor him the way he should? El Salmo 93:5 dice, la santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a tu casa. Salmo 93:5, lo puede poner en pantalla, por favor. La santidad conviene a tu casa. Holiness is what your house desires. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Salmo 96:9, por favor. Habla de la santidad del Señor. Psalms 96:1 Salmo 96:9 habla de la santidad del Señor. talks about his holiness. ¿Y qué dice? Que la santidad es ¿qué? Adorar a Jehová ¿en qué? En la hermosura de su santidad. Así que yo no quiero ningún pecado. So I don't want any sin. Porque me basta Cristo. Because God is enough Porque for me. Cristo es suficiente. Christ is enough for me. Y yo quiero al que me oye en esta mañana aquí, And those that are listening al to que me oye por internet, those that are listening que to es internet, esclavo del pecado, a quien el vicio le domina, those that are a slave of sin, amigo o amiga, friends, solo Cristo es suficiente. only Jesus is enough. Solo Él es hermoso. He is beautiful. Solo Él es precioso. Only him, he's beautiful. No es el alcohol, It's not the no alcohol. es el sexo. It's not sex. Nada ni nadie Nobody or nothing se iguala a mi Señor. can be the same as God. Ah, con razón dijo San Agustín. That's why Saint Augustine said, Una vez que iba caminando por la playa, one day that he was walking by San the beach, Agustín lo llamó una mujer en la orilla de la playa. a woman was calling him. Él había sido un mundano número uno, He was a non-believer. un pecador en primer lugar. Iba caminando por la playa, He was walking on the beach, tal vez reflexionando, maybe thinking about y lo llamó una mujer y le dijo, and a woman called him, Agustín, Agustín, Augustine, soy yo. it's me. Una de las mujeres con las que él había estado en su One vida of the vieja. moments that in his old life he was with. Agustín, soy yo. Augustine, it's me. Y Agustín miró hacia atrás y le dijo, turned and said, pero yo but I am. ya no soy It's no yo. longer me. Él me salvó. God saved me. Así que yo quiero amar la santidad de mi Señor. I want to love his holiness. Y por la Biblia le puedo asegurar, And with the Bible, I can por la assure you, historia de la iglesia for the story of the y church, por mi vida personal, for my personal life, que quienes hemos estado en el pecado the ones that we have lo hemos saboreado, we tasted, pero hemos llorado we have cried porque hemos ofendido al precioso Jesús. because we have offended the Ven a beautiful Jesus Cristo hoy, Christ. amigo. Come to Jesus today. Ven al Señor y dile, Come to the Lord. no puedo solo, I can't do it by myself. toma mis pecados. Take my sins. John MacArthur visitó a un enfermo en un hospital. John MacArthur visited a sick person in the hospital. Un paciente anciano, 78 años de edad. An elderly person. Y MacArthur le preguntó, MacArthur asked him,
¿Estás listo para morir? Are you ready to die? ¿Estás listo para ir al cielo? Are you ready to go to heaven? Y en esa cama, And on that bed, este hombre le confesó a John MacArthur this man confessed que a sus 78 años, that in his 78th year, que a pocos minutos de morir, and he was going to die in a few seconds, pasó toda su vida he had lived, atado a la pornografía. was addicted to pornography. 78 años, 78 years, a punto de presentarse delante del Dios Todopoderoso. was going to be in God's presence soon. Y este hombre llevaba en sus manos And he was taken in his hands. la atadura de la pornografía. He was addicted to pornography. ¿Qué te ata? What is holding you back? ¿Las deudas? Debt? ¿Te gusta endeudarte? Do you like debt? ¿Llegas tarde al trabajo? Are you late to ¿Le work gritas a every tu time? esposo o esposa? Do you yell to your spouse? ¿Te gusta hacer las cosas de migración de manera ilegal? Do you like to do immigration Lo que things sea. illegally? Whatever. Él no se lo merece, He doesn't deserve this porque Él es because he is santo. holy. Doy unas aplicaciones prácticas y concluyo. I want to conclude with this. Para ese pecado con el que estás batallando, For that sin that you're battling, lo primero es venir a Cristo Jesús. first thing you need to do is come Lo he to dicho en Jesus. todo el mensaje, I've said it throughout this sermon. en arrepentimiento y fe. In our repentance and in faith. Pero quiero dar algunas aplicaciones prácticas. I want to give you some applications. Esposos, Husbands, levante la mano por favor, esposos. raise your hand. Que su esposa tenga la contraseña de su celular. So Esposas, Your wife manos will arriba. have your ID in que your su phone. esposo tenga la contraseña de su celular. Spouses, let your husband No debe haber have your secreto. ID in your phone. Cuídense unos a otros. Let's not Esposo y keep it a esposa, si secret, tienen redes sociales, que usted pueda entrar a las de ella y ella a las de usted. so that your wife and Estoy dando vice- aplicaciones vice prácticas. versa. Si ve la tele, si ve programas de televisión If you watch TV que no le edifican, that do not quita el cable, is quita el satélite, it's not positive to tírelo a la basura. throw it away, cut it. Si va al supermercado, If you go to the supermarket, al sitio de las revistas to where the magazines y are, ve revistas ahí que no le honran al Señor, and you see magazines que that dañan are su not vista, honoring God, that it's no entre a esa calle. do not go through that hallway. ¿Me está entendiendo? Do not go through that alleyway. Si usted es malo con la administración o mala con la administración, If you're a bad administrator with busque your a alguien que le finances, ayude. find someone that can help you. Aprendí de los misioneros de Estados Unidos I've learned from the missionaries from this que entre country unos y otros se rinden cuenta. that they put things Hombre, busque a un hombre maduro into account. y pídele que te ayude a llevar tu carga. Men look for help. Mujer, busca a una mujer madura, cristiana, Women look for que te ayude a llevar tu carga. another woman that can help her. Que sea de confianza, Someone that they can trust. no que se levante de la mesa Not the one that y vaya a poner en Facebook lo que le contaste. to Eso no share cuenta. everything on Facebook. No. Tome medidas en su lucha contra el pecado. Take over. Declárele la guerra al pecado. Declare war to the sin. Pedro dijo en el capítulo 2, versículo 11 de la primera carta: Peter says, Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstente del pecado. Considera a quien murió por ti. consider the one that died for you. No lo ofendas. Do not offend him. No vale la pena. It's not worth it. Si tienes deudas, págalas. If you have debt, try En to lo que pay se it. pueda. Whatever you can pay. No mientas. Don't lie. Hay cristianos que en vez de parecer cristianos, The Christians that sometimes parecen cristinos. that behave in different ways. Viven de manera muy rara. They live in weird ways, Y el Señor se entristece. and God gets sad. Yo quiero honrar a mi Señor. I want to honor my Lord. Yo quiero vivir en santidad. I want to live in holiness. Fallo muchas veces. I know I fail sometimes. Peco en la palabra bíblica. Y Él me levanta. He lifts me up, Y lloro. and I cry Porque Él es santo. because He is holy. Porque no se merece He doesn't deserve que yo peque contra su nombre. that I sin Contra su voluntad. against His will. Mi esposa espera My wife que yo viva lo que predico. wants for me to. Mis preach compañeros de what I trabajo esperan preach. People from work que yo viva lo que predico. hope for me to live. Pero por encima de eso, But on top of that, mi Señor espera my Lord awaits que yo le honre. that I honor Him Porque Él es que because He is santo. Romanos 12.1 y terminamos. Romans 12:1. Romanos 12.1. Romans 12:1. Leo la conclusión antes de leer Romanos 12.1. I will read the conclusion for you. Que nuestra vida sea That our lives be un reflejo adelantado aquí en la a tierra reflection on earth, del carácter santo the
the holy character de nuestro Dios of the Lord en el cielo. in heaven. Que vivamos For us to live de manera adelantada, in a way como viviremos like we would live en el cielo por toda la eternidad. in heaven for all eternity. Romanos 12:1, por favor. Romans 12:1 says, Así que, therefore, hermanos, brothers, os ruego I urge you, por las misericordias de Dios. in view of God's mercy, Y hago una pausa. and I make a pause here. Estas misericordias son todos los capítulos anteriores de Romanos. This is a mercy from all the previous chapters. Que presentéis vuestros cuerpos To offer your bodies en sacrificio vivo, as a living sacrifice, santo, holy agradable a Dios, and pleasing to God, que es vuestro culto that this is true racional. and proper worship. Ven a Cristo Jesús en este día, amigo. Come to Jesus Christ. Si estás aquí y el pecado te domina, And sinners is empowering you. posiblemente no seas cristiano. Maybe you're not a Christian yet. Si estás viendo por la internet If you're watching on the internet y el pecado te domina, and sinner is es porque aún empowering you. no conoces al Señor. Póngase de pie, por Perhaps you haven't favor. known Jesus yet. Ven al Señor Jesús Come to God y dile, Señor Santo, and get holy to God. perdona mis pecados. Tell God, forgive my sins. Quiero a ese Señor hermoso y lindo. I want that beautiful God. No quiero pecado. I don't want sin. No quiero nunca más ser yo. I don't want to be myself anymore. Quiero ser tu hijo. I want to be your son. Si usted está aquí en esta mañana If you're here this morning y escuche lo que voy a decir, and listen to what I'm going to say, quiere que su vida de santidad mejore para el Señor, do you want your holy life levante su mano, por to be favor. better? No hay espacio aquí para todo. Pero si usted quiere comprometerse y caminar en santidad para el Señor, If you want to commit levante sus manos al cielo. today to live that holy life, Y raise vamos a your hand. orar. We're going to pray. Y vamos a decirle, Señor, We're going to say, quiero andar en I santidad. want to be, Soy santo de manera legal. I am holy in a legal way. Pablo le decía a su audiencia, a los santos de Corinto, Paul said to his a los audience, santos, santos, santos. holy, holy, holy. Pero quiero andar en santidad But I want to be in holiness con tu ayuda, with your help, en el poder de tu espíritu. in the power in your Holy Solos no Spirit. puedo. Alone I can't do it. Puede ser que vaya a Alcohólicos Anónimos, Maybe I can go get some pero help, no me ayuda. and they may not help. Puede ser que vaya a Fumadores Anónimos, Maybe I can go get some pero help no me ayuda. somewhere else. Puede ser que vaya a Gritones Anónimos, Maybe I can go other places. pero no me to seek ayuda. help, but nobody Puede will ser que help me. vaya a Pecadores Anónimos, pero no me ayuda. Nobody will help me. No es una reforma, It's not something. es una regeneración. It's a regeneration. Usted tiene que nacer de nuevo. You have to be reborn. Padre Celestial, en el nombre del Rey Jesús, hazme una nueva criatura. Señor, entrego mis pecados a ti. Conoces aquello interno delante de mí que nadie conoce. Ni mi esposa, ni mi esposo, ni mis padres, ni mis amigos. Tómalo y hazme libre. Declárame santo. Libérame de la pena del pecado, por favor. Del poder del pecado. Y dame la confianza que un día en la gloria futura seré libre de la presencia del pecado por toda la eternidad. Porque Él es santo. Porque Él es hermoso. Porque no quiero pecar, quiero agradarle. En el nombre del Rey Jesús, del precioso Rey. Amén.